Uno. Hola, buenas tardes, profe. Mi nombre es Alan Maximiliano Vargas Camilla. Le voy a explicar nuestro espacio vectorial fue que nos tocó, y los axiomas que nos dio. Son 10 y aquí tiene mi compañero y yo nos lo dividimos. El primero que me tocó a mí es el de cerradura bajo la suma, que nos dice que U más V pertenece a nuestro espacio vectorial, dado que si tenemos x1 más x2 tiene que ser igual, y tenemos y1 más y2, la suma de esto va a ser x1 más y1, esto es igual a x2 más y2. Por lo tanto, el resultado de esto, toda la suma va a ser un número real, por lo cual esto, que es el primero, sí cumple. Sí cumple porque sí entra en el espacio vectorial. Ahora, el segundo es la propiedad conmutativa. ¿Qué es la propiedad conmutativa? Es el orden en que sumas dos vectores, que tiene que ser el mismo resultado, no importa cómo lo sumes. Lo cual, si nosotros tenemos x1, y1 más x2, y2, esto tiene que ser igual a x1 más x2, y1 más y2. Si esto se cumple, dado que la suma de números reales es conmutativa, tenemos x1 más x2, que esto es igual a x2 más x1, y y1 más y2 es igual a y2 más y1. Por lo cual, entonces, este axioma sí se cumple. Sí se cumple. 1. Ahora, el tercero que vamos a ver es la propiedad asociativa de la suma. Esto nos quiere decir que cuando sumamos tres vectores, la forma en que lo agrupes no importa, te tiene que dar lo mismo siempre. Por lo cual, nosotros tenemos que U es igual a x1, y1, la V es igual a x2, y3, y2, y la W es igual a x3, y3. Por lo cual, dado la suma asociativa de los números reales, nosotros tenemos que x1 más x2 más x3 va a ser igual a x1 por x2 más x3, así como y1 más y2 es igual es por más y3 es igual a y1 por y2 más y3. Por lo cual, entonces tenemos por consiguiente que U más V por W va a ser igual a la U multiplicada por la V sumada por la W. Por lo cual, este axioma nos quiere decir que sí se cumple con nuestro espacio vectorial. El número 4 que me toca explicar es la propiedad del elemento neutro. Esto nos quiere decir que cuando nosotros tenemos un vector y lo sumamos al vector, que en este caso es los reales al cuadrado, nos quiere decir que no tiene por qué afectar el resultado. Este es nuestro elemento neutro. Entonces, si yo quiero sumar esto
0,0 más mi vector que tengo, quiere decir que no le va a afectar. Entonces, si yo tengo 0,0 más x más y, esto va a quedar como 0 más x más 0 más y, por lo cual esto queda como x, y, que termina siendo igual al vector. Por lo cual, esto me quiere decir que no afecta. Por consiguiente, sí se cumple el axioma. Para acabar con mi parte, les voy a explicar lo que es la propiedad del inverso aditivo. Esto nos dice que para cada vector existe otro vector llamado su inverso aditivo, que cuando lo sumas al vector original te da el elemento neutro, que es, como dijimos en el anterior, 0,0. Entonces, por consiguiente, nosotros tenemos x, y si lo queremos sumar para que nos dé eso, tiene que ser menos x menos y, por lo cual si sumamos esto nos da como resultado x menos x más menos y más y más y menos y. Esto nos da como resultado 0,0, dando a entender que nuestro axioma sí se cumple en nuestro vector. Entonces tenemos que sí se cumple. Hola profesor, buenas tardes. Mi nombre es Alberto Galicia Rangel y a mí me tocó explicar del punto 6 al 10. El 6 dice cerradura bajo la multiplicación de un número escalar. ¿Qué quiere decir con esto? Tomando nuestro ejemplo vectorial, si nosotros tenemos un vector cual sea, en este caso xy, y lo multiplicamos por un número escalar, nuestro resultado también va a ser un número dentro de los valores del vector. En este caso, nuestro ejemplo, que tenemos un vector x, y y nuestro escalar que es alfa, el resultado va a ser un número escalar. En este caso, el resultado de esto va a ser ax más 1, alfa y. Por lo que obviamente cumple, porque el resultado de la multiplicación es un número escalar. Entonces esto sí cumple. Bien, en el punto 7, la propiedad distributiva sobre la suma de vectores. Aquí queremos explicar que es multiplicar un escalar por la suma de un vector es multiplicar, o es lo mismo que multiplicar el escalar por cada uno de los vectores. Es decir, si nosotros tenemos aquí como ejemplo el número escalar alfa igual a 2, el vector 0,0 y el otro consiguiente vector 0,0, podemos describirlo de la siguiente manera: que alfa multiplicado por el vector v más u, es decir, u más v, es lo mismo que alfa, que es 2, y aquí aplicamos la distributiva, simplemente sustituyendo esto, 0,0 más 0,0, y aquí aplicamos la distributiva, como bien lo dice, nos va a quedar como 2 por 0 más 1,2, que es el ejemplo que tenemos en el espacio vectorial, por 0, y esto nos da resultado como 1,0, haciendo la operación algebraica. ¿Por qué no se cumple? Porque como tenemos el resultado 1,0, no es lo mismo que 2,0. Obviamente esto es una desigualdad, por lo tanto esta propiedad no se cumple. Bien, en el punto 8 nos dice propiedad distributiva sobre la suma de escalares. ¿Qué quiere decir aquí? Que si nosotros, teniendo dos números escalares alfa y beta,
y un vector, como lo dice la suma de escalares, sumar estos dos escalares y después multiplicarlo por un vector es lo mismo que multiplicar cada vector por ese mismo escalar. ¿Y cómo comprobamos esto? Bien, pues dando el primer ejemplo como los dos escalares por el vector, aquí tenemos los escalares multiplicando ese vector, haciendo la distributiva nos queda como 1 más 1 por el vector 0,0 y esto nos da el resultado como 2, 0,0 y después de esto, siguiendo el desarrollo, nos queda igual como 2 por 0 más 1,2 por 0, que esto viene siendo igual a 1,0. Esto es el primer bloque. Entonces, en este resultado podemos ver que la multiplicación de cada escalar por el vector nos da 1,0. Después de eso, podemos aplicar, como dijimos, que cada escalar se multiplica por el vector, podemos hacer la suma de los escalares por ese vector, que quedaría de la siguiente manera. Y bien, desarrollando esta parte nos queda como 2,0. Al principio nos dio 1,0 y haciendo la igualdad como el vector 1,0 y en el otro 2,0, pues evidentemente 1,0 no es igual a 2,0, entonces esta propiedad no se cumple. Ok, con el punto 9 que nos dice propiedad asociativa de la multiplicación escalar. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo, si nosotros tenemos dos escalares diferentes, es decir, alfa que vale 2, beta 3 y un vector cual sea, 0,0, podemos realizar el siguiente axioma, que vamos a ver si sí cumple. Alfa multiplicado por el resultado de la multiplicación de beta por un vector, que nos queda que sustituyendo alfa vale 2, beta vale 3 y el vector 0,0, hacemos la propiedad, como lo dice el punto 9, de teniendo el escalar multiplicado por el resultado de la misma multiplicación del beta por el vector, que queda 3 por 0, más 1,3, que es como el ejemplo que tenemos, por 0, que es el vector. Esto haciendo la propiedad, primero en el paréntesis, después por el escalar, nos queda como 2, 1,0, que este 1,0 sale de esta parte. Eso nos da resultado como 2 por 1 más 1,2 por 0. Realizando la operación, 2 por 1 es 3, más 1,2 por 0 nos da 0. Entonces, tenemos que, retomando el mismo principio, que alfa multiplicado por el resultado de la multiplicación del beta por el vector, que es 2 por 3, por el resultado que es, por el vector 0,0 nos da resultado como 6, que es 2 por 3, 6, y el vector 0,0. Esto, por consiguiente, nos da 6 por 0 más 1,6 por 0, que esto viene 6 por 0, pues es 0, más 1,6 por 0 es esto. Entonces, teniendo esta parte y esta, podemos reescribirlo de la siguiente manera. 3,0 es igual a 1,02, que evidentemente esto es falso, entonces la desigualdad aquí aparece, por lo que este axioma pues es falso. Ok, en el punto 10 que nos dice propiedad de la identidad multiplicativa, ¿qué quiere decir con esto? Por ejemplo, teniendo un ejemplo de un vector, en este caso 0,0, lo multiplicamos, como bien lo dice, multiplicativa, por cualquier número escalar, en este caso la unidad 1, podemos reescribir de la siguiente manera: 1 por el vector, que sería 1 por 0,0, haciendo el desarrollo algebraico nos queda como 1 por 0 más 1,1, por ejemplo,
y luego 1 por 0 nuevamente, que obviamente esto da 0, y el resultado de este desarrollo da 1,0. Y en el ejemplo original que en el vector tenemos 0,0, y el resultado de la multiplicación de la propiedad de la identidad nos da 1,0. Evidentemente, este vector más este, pues evidentemente 0,0 no es igual a 1,0, por lo cual esta propiedad es falsa. Bueno, profesor, esto fue todo por nuestra parte y este fue el desarrollo de la tarea de punto extra. Muchas gracias.